Hola, ¿qué tal a todos? Somos alumnos de la Universidad Popular Autónoma de Veracruz y en este día les hemos venido a presentar un tema que es el pensamiento complejo y la educación. Sin más demora, comencemos. Buenos días, compañeros y maestra. Hoy en esta mañana, el equipo 6 nos toca exponer un tema importante del autor Matthew Lickman, que fue un filósofo estadounidense que creó el programa Desarrollo para Niños. ¿En qué consiste su programa? Se basa en la propuesta educativa, en la idea de que los niños ya poseen una capacidad innata para su desarrollo, que debe ser cultivada desde muy temprana edad y no, en vez de reprimirla con modelos educativos que priorizan la memorización. El método de este autor era más utilizada como novelas y actividades para fomentar el diálogo en comunidades de investigación donde los niños aprenden a pensar por sí mismos a través de las conversaciones y la expresión guiada por las preguntas y no por respuestas directas. Eh, Uno de los desarrollos de este pensamiento es el desarrollo del pensamiento crítico, que busca que los niños sean autónomos, que reflexionen por sí solos las acciones o las actividades que realizan. Porque para muchas veces es más la teoría de leer contextos, pero sin embargo no es lo mismo que comprendan en teoría demostrar actividades que ellos mismos pueden llegar a realizar. Por ejemplo, en teoría de los colores, si nosotros como educadores nada más nos basamos en la teoría de este es un color rojo, este es un verde, en sí no están aprendiendo como debe de ser, porque solo comprende que es un color verde y un color rojo. Sin embargo, si como educadores practicamos con la idea de ser más prácticos, enseñarles, este es un verde, este es un rojo. Entonces en ese lapso los niños comprenden más y, y aprenden a conocer realmente cuáles son los colores y qué colores. Otro de los métodos más conocidos, otro de los métodos conocidos, el método dialógico, que se utiliza en comunidades de investigación, donde los niños aprenden a través de la conversación y la exploración conjunta en lugar de la enseñanza tradicional y unidireccional. También tenemos el uso de las narrativas, que se emplean novelas diseñadas para presentar problemas filosóficas de manera atractiva y narrativa, permitiendo a los niños explorar conceptos complejos a través de personajes
y situaciones cotidianas. En el fomento de la razonabilidad, este autor defendía la importancia de formar a los niños en una educación democrática y razonable, dotándolos de herramientas para comprender sus propias creencias y juicios. En el enfoque del porqué, se aprovecha la curiosidad natural de los niños para indagar en cuestiones fundamentales sobre la existencia, que ellos mismos exploren el sentido de sus preguntas en lugar de darles una respuesta directa. El razonamiento también se desarrolla desde la infancia, especialmente a través del lenguaje cotidiano. Antes de entrar a la escuela, los niños ya han adquirido intuiciones lógicas básicas. Ordenamos subjetivamente que entendemos que las relaciones de causa describen y explican e incluso juzgan la verdad de afirmaciones. Si estas habilidades llegan sólidas al vocabulario, ayudan a lo largo de toda la escolaridad. Si son débiles y los docentes no detectan las dificultades lógicas, estas se arrastran durante años afectando el rendimiento académico. Prácticas tradicionales pueden persistir aunque sean poco fructíferas, ya sea por falta de alternativas o porque las alternativas viables no se consideran. Investigación educativa. A menudo se enfoca en justificar la práctica educativa existente, sin lograr cambios significativos. Profesores y tradición. La enseñanza, esta es la institución y limita por la tradición, institucionalizada a pesar de la competencia de los profesores. Incapacidad formada. Veblen señala que los profesores tienen una incapacidad formada para reconstruir sus roles debido a su formación y al aislamiento en aula. Editoriales y textos. Las editoriales de libros de texto buscan representarse de prácticas académicas normal, lo que resulta en textos escritos por profesores como orientación limitada. Pasos para una práctica crítica, crítica a la práctica de los colegas, autocrítica, corrección de las prácticas de los otros, autocorrección, reflexión sobre la práctica implica clasificar sus puestos y criterios, así como cuestionar los principios y la práctica existente. El texto no solo trata, sino que también es el pensamiento complejo y su aplicación de la educación, destacando la importancia de un enfoque crítico reflexivo que se menciona la necesidad de reconocer el prejuicio y alternativas en prácticas establecidas de evaluar teoría mediante la práctica. Además, se propone reestructurar el proceso educativo diferenciando entre paradigmas tradicionales y reflexivos, y enfatiza que la educación debe promover la participación activa, el pensamiento crítico y la comprensión profunda del mundo. Se subraya que los estudiantes deben de desarrollar capacidad de reconocimiento que es una trascienda de la memorización y se basa en la comprensión y análisis. De acuerdo al texto, los ejemplos de la paradigma tradicional son: la educación consiste en la transmisión del conocimiento de aquellos que saben a aquellos que no saben. El conocimiento es sobre el mundo y nuestro conocimiento sobre el mundo es preciso, inequívoco
y no misterioso. El conocimiento se distribuye entre las disciplinas, las cuales no se sobreponen y juntas abarcan todo el mundo a conocer. El profesor desempeña algún papel del tipo autoritario en el proceso educativo y este espera que los estudiantes conozcan lo que es el conoce. Los estudiantes adquieren el conocimiento mediante la observación de datos e información. Una mente educada es una mente bien aborrotada. El paradigma reflexivo es un enfoque educativo que busca fomentar en los estudiantes pensamiento crítico y reflexivo. En lugar de solo observar información, se basa en la idea de que el conocimiento debe ser entendido, cuestionado y analizado, promoviendo la participación activa y la capacidad de razonar y juzgar. Principales características del paradigma reflexivo es la educación, que tiene como objetivo la participación activa en comunidades de la indagación. Promueve que los estudiantes piensen sobre el mundo en lugar de solo memorizar hechos. Fomenta la capacidad de razonamiento, el análisis y la toma de decisiones fundamentadas. Propicia un conocimiento ambiguo, equivocado y misterioso, que requiere interpretación y juicio crítico. La enseñanza no se centra en la transmisión pasiva de datos, sino en desarrollar pensadores independientes. Este paradigma busca que los estudiantes sean reflexivos y pensantes, capaces de analizar, evaluar y construir su propio conocimiento, promoviendo un aprendizaje más profundo y significativo. El texto también analiza cómo editoriales y administraciones influyen en libros de texto, favoreciendo a menudo autores con una orientación limitada o quien sigue pautas rígidas. Destaca la importancia de la crítica, la autocrítica y la corrección en la práctica académica para convertirla en la práctica crítica. Además menciona que la reflexión sobre la práctica implica cuestionar sus puestos y criterios establecidos, así como investigar para generar cambios. Finalmente, enumera situaciones en las que los académicos se ven llevados a pensar críticamente, como al revisar el trabajo de un compañero o al enfrentarse a injusticias. Hola, ¿qué tal? Hoy les quería hablar sobre algo que todos vivimos, pero pocas veces no tenemos a pesar de la educación. La educación no solo es ir a la escuela, es un proceso que nos forma como personas, nos enseña a comprender el mundo y nos ayuda a tomar decisiones con sentido. Desde pequeños llegamos a la escuela llenos de curiosidad, imaginación y ganas de aprender, pero muchas veces el sistema educativo tradicional se centra solo en lo que es transmitir información, como si aprender fuera memorizar datos. Esto provoca que muchos estudiantes pierdan interés, se vuelvan pasivos y sientan que la escuela no conecta con su vida real. Pero la educación debería ser mucho más que repetir lo que dicen los libros. Debería enseñarnos a pensar, a cuestionar, a tener nuestras propias ideas. Pues los educadores como Matt Lehman proponen pues una visión diferente, como una educación basada pues en los pensamientos complejos. ¿Esto a qué se refiere? ¿A qué significa? Se refiere que en las aulas no solo se enseñe pues un contenido, una información, sino que pues se fomente el razonamiento, se pueda hacer una crítica, se pueda hacer una reflexión donde pues la creatividad y pues la capacidad de analizar y entender los problemas pues sean algo donde pues sea, ¿cómo le diría? Sean problemas pues reales para que nosotros podamos afrontarlos.
cuando seamos grandes o cuando seamos ciudadanos. Una educación donde pues a veces el maestro no solo se guíe pues en una guía y dar enseñanza como si fuéramos robots. Pues a veces debemos de hacer que pues llenar esas mentes de una educación buena en la cual pues se fomente la cultura y pues se fomente varias circunstancias para que nosotros podamos desarrollarnos de una buena capacidad. Porque una sociedad a veces no avanza solo con información, sino como personas capaces de analizar, imaginar y transformar su realidad. Por eso, hablar de la educación es hablar de nuestro futuro, y mejorar es una responsabilidad que nos ayuda y nos incluye pues a todos. Pues en conclusión, pues la educación tradicional tiene serias limitaciones, la cual pues a veces las escuelas solían volverse pues un espacio rígido y poco estimulante. En este libro nos proponen pues un cambio de paradigma educativo, la cual es transmisión pues de conocimientos. La educación es una comunidad de indagación. Los estudiantes a veces piensan sobre problemas reales, ambiguos y misteriosos. Pues las escuelas deben convertirse en una comunidad de investigación donde los estudiantes se escuchen, debaten, cuestionen y construyan ideas, la cual se debe de fomentar el diálogo, la reflexión y la responsabilidad intelectual. El razonamiento pues es la clave de la educación. No basta pensar correctamente, se debe de pensar sensatamente. La razonabilidad se vincula al juicio, la ética y la vida común en la comunidad. Educar para el razonamiento implica formar mejores ciudadanos. El juicio es central en el pensamiento complejo. Juzgar implica descubrir o crear relaciones entre ideas. Los buenos juicios combinan pensamientos críticos y creativos. El pensamiento de orden superior son características de pensamiento de orden superior, como por ejemplo, conceptualmente debe de ser rico, coherente, organizado, la cual debe de explorarse e indagarse. Este pensamiento no surge al señalar habilidades aisladas, deben de enseñarse directamente, no fragmentando, y se debe desarrollar mejor a través de filosofía y el diálogo. El pensamiento complejo es metacognitivo, a lo cual se refiere a pensar sobre sí mismo. Debe de ser autocorrectivo, en la cual pues a veces debemos de detectar prejuicios y pues lo que son los errores. A veces debemos estar conscientes de los usos, métodos, supuestos, y a veces debemos de integrar contenido y procedimiento. La importancia de la creatividad a veces es muy importante para tener un pensamiento crítico. Ambos se necesitan y fortalecen mutuamente. El pensamiento complejo requiere creatividad para transformar, generar nuevas ideas. La filosofía debe de incluirse en la educación. No solo la filosofía universitaria, sino una filosofía para niños basada pues en diálogos. En resumen, en este libro de Littman, pues sostiene que la educación debe centrarse en enseñar
y a pensar. No debe de ser solamente transmitir información, porque ello proponen a veces transformar las escuelas en una comunidad pues de investigación donde los estudiantes practiquen lo que es el pensamiento complejo, crítico, creativo, razonable, reflexivo y consciente de sus propios procesos. Bueno, muchas gracias a todos los que nos ven, nos escuchan. Nosotros somos del grupo 101 de la Universidad UPAP, Universidad Autónoma de Veracruz. Somos de la licenciatura Educación Indígena. Bueno, muchas gracias, me despido de antemano. Gracias. El presupuesto de Matthew Limpan nos invita a reconocer que la educación del siglo XXI no puede seguir anclada de modelos tradicionales que priorizan la memorización y reparación. Por el contrario, su obra demuestra que aprender verdaderamente implica pensar, cuestionar, dialogar y construir significado junto con otros. Desde esta perspectiva, el pensamiento complejo se convierte de manera central del proceso educativo, pues permite los estudiantes comprender lo que viene siendo la realidad de manera más profunda, crítica y creativa. A través de la comunidad de investigación, LIMPA muestra que los alumnos desarrollen habilidades esenciales como la argumentación, la reflexión, el juicio, la razón y la capacidad de escuchar distintas voces. Con ello, la escuela deja de ser un espacio donde solo se transmite contenidos y se transforman en un lugar donde se forman personas capaces de contener, analizar y transformar su entorno. Este síntesis del libro nos hace ver que la educación para el pensamiento complejo no es solo una opción, sino una necesidad para enfrentar la diversidad, los desafíos y la incertidumbre del mundo actual. Por ello, concluimos que una educación verdaderamente significativa debe centrarse en cultivar mentes críticas, sensibles, creativas y éticas que pueden ser capaces de convivir, dialogar y construir un futuro más humano y más consistente. Es así como damos por concluido este tema. El equipo número 6 agradece su valiosa atención prestada, esperando que esto haya sido de su agrado. Muchas gracias.